Muy buenos días. En este 10 de octubre, jueves 27 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle, y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos, os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Lo primero que vemos acá es esta insistencia del mismo Señor que de una u otra forma nos está pidiendo o enseñando a que es necesario orar insistentemente. Y enseguida nos dice lo que sucederá. A todo el que pida se le dará, a todo el que golpee se le abrirá. Vale decir que esta insistencia debería ser como la prioridad en nuestra vida. Y al final, sin decir que es lo fundamental, nos dice que es lo fundamental. Cuando dice: con cuánta mayor razón se le dará el Espíritu a quien lo pida. Porque si queremos encontrar un equilibrio en nuestra vida, como me comentaba una hermana hace unos días, no es que tengamos que tratar de hacer las cosas un poco con el Señor, un poco con el mundo, no. Porque ahí nos transformamos en estos tibios que dice el Apocalipsis, en donde al no ser ni fríos ni calientes, nos vomitarán de la boca del Señor. Lo que significa que vamos a estar entonces siempre insatisfechos, porque no nos tenemos que olvidar que lo que anhela nuestra alma, lo que anhela nuestro ser, es encontrar la voluntad de Dios. Por eso también acá el Señor está hablando de pedir el Espíritu Santo, de golpear la puerta para poder entrar en el misterio del Señor. Lo fundamental para nosotros, como dice también la Escritura, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Ese equilibrio que todos buscamos, lo que decía esta hermana es muy cierto, o sea, todos quisiéramos tener este equilibrio en nuestra vida. Pero ese equilibrio se va a dar solo en la medida en que vayamos entrando en la voluntad de Dios. Que lo primero en nuestra vida sea escuchar su palabra y vivir según su palabra. Y ahí, con sorpresa, nos daremos cuenta que nuestra Marta interior trabaja solita y sin reclamos. Es más, trabaja feliz. Y ahí sí que te creo. Todo tu trabajo, ya sea como dueña de casa, ya sea como un empleado bancario, ya sea como un recolector de basura, pongo profesiones que son más bien pesadas. Ser un jardinero, por ejemplo, ya estás con la naturaleza, es otra cosa muy linda. En cambio, la dueña de casa está como encerrada, ordenando todo lo que los hijos y el marido dejan tirado por ahí. En fin, son profesiones, y no digamos un empleado bancario
menos todavía se le toca ser cajero que está encerrado en esa cubetita y contando plata y ensuciándose. Sin embargo, cuando uno está en Dios, es muy distinto el trabajo. Yo nunca me voy a olvidar del caso de un ascensorista en la época en que los ascensores tenían un ascensorista para manejarlos. Alguna vez conté esta anécdota, pero hace tanto tiempo que la puedo repetir. Además que los viejos nos podemos repetir. Este hombre manejaba el ascensor del edificio donde yo tenía el dentista. La primera vez que fui, muy amablemente me preguntó al piso donde iba, que era el 7º, y empezó a hablarme así del día, de lo ajetreado que estaba el día, y en un momento me pregunta mi nombre. Y yo, bueno, le digo Hernán y le pregunto el de él. Y él me dice que se llamaba Alfonso. Ya, llegamos al 7º piso, me despido, se despide. En la segunda cita, cuando abre las puertas del ascensor y me ve, me dice, buenos días, don Hernán. Plop. Yo no me acordaba cómo se llamaba. Y me dice, al 7º, ¿no? Uno puede decir, bueno, una anécdota muy tonta, pero ese hombre tenía una cara de felicidad y hablaba con todas las personas y conocía a todas las personas que eran habituales clientes o de los médicos o de los dentistas, porque era un edificio fundamentalmente de atención médica. Ese hombre, con certeza absoluta, estaba haciendo su vida equilibradamente, con un trabajo que podría ser tan tonto y sin embargo él se veía bien y hacía tanto bien a los que íbamos en el ascensor. Esta anécdota la cuento porque no importa lo que tengas que hacer, si lo haces según la voluntad de Dios, ya estás siendo equilibradamente Marta y María. El problema es que nosotros vivimos muy desequilibrados porque vivimos siempre en nuestros proyectos, en nuestro modo de ver la vida, en nuestro modo de relacionarnos y nunca pensamos realmente esto es lo que tú quieres, Señor. Este Evangelio nos está invitando a eso, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pedir el Espíritu Santo con insistencia, no considerarnos nunca ya convertidos y ya llegados a nuestra meta, porque siempre vamos a estar en deuda con el Señor. Y por eso, lo primero y principal es Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.